Buenas, esta es la segunda parte de la primera sesión sobre el marxismo occidental según Perry Anderson. Eh, Habíamos visto un poco que este marxismo occidental se define en contraposición frente al marxismo oriental desarrollado en los países del este europeo de la Tercera Internacional, que es más dogmático y escolástico, y frente al marxismo desarrollado por la generación anterior de la llamada tradición clásica, ¿no? Que pues es un marxismo que continúa la obra de Marx y que tiene una preocupación práctica, ¿no? Es decir, el interés del marxismo clásico es la de hacer la revolución, ¿no? Llevar la revolución a su término, ¿no? En este caso está Luxemburgo, Lenin, Trotsky y toda esta gente, ¿no? Kautsky y toda esta gente, ¿no? El marxismo occidental es la generación que se desarrolla posterior a esta tradición clásica, ¿no? Y pues para esto sirven las fechas. Eh, Son autores que nacen entre 1880 a 1920 y sus grandes obras aparecen entre 1925 a 1960. Esto es después de la Primera Guerra Mundial y bajo la égida de lo que se llamará también, de lo que fue la Tercera Internacional. Pues son autores, entonces tal vez si uno se fija bien en las fechas, contemporáneos con Heidegger, aunque no tienen que ver con este pensador, ¿no? Pero algo nos puede decir acerca de estas crisis de la civilización que vimos en los textos, en las clases anteriores. Autores de esa tradición del marxismo occidental: George Lukács, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Max Horkheimer, De la Volpe, Herbert Marcuse, Georges Lefebvre, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Lucien Goldman, Luis Althusser, Lucio Coletti, y Perry Anderson destaca a un pensador bastante desconocido que es Tim Panaro, poco conocido dentro de esta tradición, ¿no? Todos estos autores desarrollan su, su, su pensamiento marxista en los países del oeste de Europa, occidentales, ¿no? Es decir, oeste respecto al telón de acero, este mundo capitalista, democrático, liberal, frente a los países comunistas de la Unión Soviética y todos estos, ¿no? Pues, el nombre de marxismo occidental, como habíamos visto. Pues bien, para Perry Anderson, la principal característica histórica que va a definir a esta época y que va a marcar profundamente una diferencia enorme, bastante sustancial, entre el marxismo de la segunda generación, la llamada tradición clásica, y este marxismo occidental, es el fracaso de las revoluciones. Recordemos que el marxismo clásico, el marxismo de Lenin, Luxemburgo, era un marxismo que tenía definitivamente un propósito práctico, político, hacer la revolución, y por tanto podríamos llamarlo optimista. Es decir, ellos realizaban todos sus esfuerzos teóricos, ¿no? Y había un movimiento de masas sumamente importante, real, histórico, de mucho peso, no solo en la democracia parlamentaria, sino también pues, en números sustantivos, de números grandes en las calles, en la sociedad, ¿no? Que los apoyaban, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos percibían que la revolución era posible, ¿no? Era posible hacerla en estos países, ¿no? Y era posible además hacerlo como una revolución internacional, no aislado en cada país. Era la sensación de una posibilidad. No había estallado entonces la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso el enfrentamiento entre muchos de los grandes países de Europa y el alineamiento de los países pequeños entre ambos bandos sobre la lucha por los mercados internacionales, y esto fraccionó a este movimiento internacional. Es decir, muchos partidos comunistas dentro de cada país se vieron ante el dilema de si apoyar o no a su respectivo país en la lucha contra otros países, aunque eso supusiera fraccionar el internacionalismo obrero, ¿no? ¿Verdad? Al fin y al cabo era una lucha entre capitalistas, no era una lucha entre movimientos obreros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la Primera Guerra Mundial supuso, para empezar, el fraccionamiento de las fronteras, ¿no? Es decir, y esto pues va a tener mucho que ver más adelante cuando veamos que los pensadores mientras los marxistas clásicos dialogaban profusamente entre sí y Labriola era leído por Lenin y Luxemburgo discutía con Trotsky, ¿verdad? En el caso del marxismo occidental, pues entre Adorno y Sartre no hay algún tipo de diálogo importante, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Esto tiene mucho peso, ¿no?
En segundo lugar, lo que viene también es muy importante y es justamente el fracaso de las revoluciones. Después de la Primera Guerra Mundial, la única revolución que triunfó fue en la Unión Soviética, ¿verdad? Y en todos los demás países, en los grandes países, especialmente en Alemania, donde el movimiento obrero era bastante grande, de millones de obreros inscritos en el Partido Comunista, fracasó, ¿verdad? Y pues allí fue justamente cuando se dio poco tiempo después el asesinato de Rosa Luxemburgo por parte de sus mismos antiguos correligionarios de partido, Kautsky y compañía. Eh, este, y esto pues marca también una importancia muy grande, es decir, en todos esos países, en Francia, en Alemania, en Italia, los partidos comunistas, las revoluciones comunistas obreras fracasan, ¿no? Y lo que viene inmediatamente después es justamente el advenimiento del fascismo en Italia, en Alemania y después pues bajo diferentes formas en el resto de Europa, ¿no? Y el advenimiento del fascismo además implicó el abandono, tras el fracaso de todos los movimientos obreros, pues el abandono de la masa obrera a apoyar un tipo de regímenes y de movimientos que eran exactamente contrarios al comunismo, hostiles al comunismo y de una manera decisiva y consciente, ¿no? ¿Verdad? Entonces todo esto golpeó mucho, ¿no? Toda aquella confianza que en la tradición clásica existía sobre la posibilidad de la revolución. En el marxismo occidental, pues toda esta confianza estaba por los suelos, estaba destruida. Entonces, para sintetizar, lo que caracteriza a toda esta tradición del marxismo occidental es el fracaso o la derrota de la revolución, ¿verdad? Las grandes rebeliones de masa fueron al fracaso, las grandes insurrecciones también, ¿no? Todas excepto en Rusia. Claro, entonces la pregunta que va a articular y por la que se puede entender casi todo el marxismo occidental, la escuela de Frankfurt incluida, es las preguntas siguientes, la pregunta de sentido común. ¿Por qué ha fracasado la revolución? Esa es la gran pregunta que va a hacer todo este marxismo occidental. Pero antes de abordar cómo esta pregunta se aborda en la obra del marxismo occidental, tenemos que también reparar en otras características que se desprenden de la Primera Guerra Mundial, del fraccionamiento del internacionalismo, del fracaso de las revoluciones obreras, ¿no? Y el, el, del fracaso de las revoluciones obreras, ¿no? Y también, además, el escolasticismo que va tomando la Tercera Internacional ya bajo la égida de Stalin, ¿no? Es decir, después de la muerte de Lenin, Stalin va tomando el poder, va deshaciéndose de todos sus oponentes políticos y eso implica de todas aquellas cabezas brillantes, dice Terry Anderson, que produjeron teoría en la Rusia revolucionaria, como Trotsky, que terminó asesinado en México, Preobrachensky, Bujarin, ¿verdad? Que fueron también completamente borrados, asesinados y torturados bajo las órdenes de Stalin, ¿no? ¿Verdad? Y pues toda esa profusión de pensamiento y creatividad y de preocupación real y honesta por el cambio real revolucionario del mundo, pues bajo Stalin y la Tercera Internacional se muere, ¿no? Entonces, claro, esto marca toda esta desconfianza, este derrumbamiento de la confianza en las posibilidades de la revolución y en el pesimismo, ¿no? Y todo esto marca una serie de características importantes, ¿no? La primera de las características importantes que se observan acá es que los pensadores del marxismo occidental, estando en una situación en la que no hay movimientos de masa, no hay una organización política real e importante para un cambio revolucionario, son pensadores marxistas sin base política, es decir, son teóricos marxistas que no tienen base en una praxis real revolucionaria. Carecen de movimiento de masas, carecen de organización y de movilización o de una organización que movilice políticamente a las masas. Son, de alguna manera, intelectuales desconectados con la praxis revolucionaria, simplemente porque no hay praxis revolucionaria en el occidente europeo, ¿no? Entonces esto los fuerza, ¿verdad? Los fuerza más que nada a hacer lo único que pueden hacer, que es teoría, es decir, trabajo académico o filosófico,
¿no? A diferencia de la tradición clásica del marxismo occidental, se desarrolla por filósofos profesionales que trabajan recluidos en la academia. Recordemos que en el marxismo clásico no habían filósofos académicos, ¿verdad? Pero en el marxismo occidental esa va a ser la regla, ¿no? Esta reclusión es muy importante recalcarla, no se debe a una opción personal por parte de los pensadores marxistas occidentales, es que en buena medida fueron forzados a apartarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gramsci es muy paradigmático, un destacado dirigente del Partido Socialista Italiano, incluso llegó a ser secretario general del Partido Comunista Italiano, ¿verdad? Pero el fascismo de Mussolini lo apartó, lo encerró en la cárcel durante 10 años hasta que poco tiempo después murió, ¿no? Después de haber salido después de esos 10 años de cárcel, no duró creo que ni 2 meses, una cosa así. El caso de Lukács también es paradigmático, ¿no? Fue un destacado dirigente del partido, comisario del pueblo en la República Soviética de Hungría, pero el mismo partido no lo quería. Recordemos que la Tercera Internacional estalinista no quería pensadores que divergieran del dogma estalinista, ¿verdad? Y pues lo forzó a apartarse del partido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este tipo de apartamientos son forzosos para los marxistas occidentales y era forzoso tanto por los regímenes políticos fascistas que vinieron o bien por los mismos partidos comunistas franceses, italianos, alemanes que seguían, digamos, esta dogma del estalinismo, ¿no? Entonces, pues, eran pensadores que tenían que dedicarse no a la política, porque no podían, sino pues a la academia, ¿no? ¿Verdad? Recordemos aquí, la Tercera Internacional siempre percibió en estos pensadores marxistas occidentales de una manera bastante errónea y dogmática, ¿no? Que eran simplemente pequeños burgueses o desviados de la ortodoxia, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad lo que hacían estos marxistas eran plantear preguntas históricas, reformular el marxismo para que respondiera a las nuevas condiciones históricas que se había creado, ¿no? ¿Verdad? Y que no existían en la tradición clásica. Recordemos que el capitalismo también es algo que va cambiando, ¿no? Pues esta relación con los partidos comunistas terminó siendo tensa para muchos de estos marxistas occidentales y que se refleja en su diversidad. Por ejemplo, o bien en el caso de Lukács, que fue el propio Partido Comunista quien lo apartó de la actividad política, o en el caso de Gramsci, que fue el fascismo el que lo apartó de la actividad política, o bien en el caso de Althusser, es un caso curioso, que los partidos comunistas, el Partido Comunista de corte muy estalinista, aceptaba, el Partido Comunista francés aceptaba a Althusser con la condición de que no dijera nada sobre temas políticos. Althusser solo podía estar en el Partido Comunista francés si se dedicaba solo a temas teórico-filosóficos, sin decir nada político. Eso era asunto exclusivo del partido, ¿no? O bien, en el caso de otros pensadores como Sartre o Marcuse, que rechazaron estar inscritos en un partido comunista justamente para poder tener incidencia y hacer opiniones y análisis de la coyuntura política de masas e incluso tener alguna incidencia en la política de masas, ¿verdad? Pero a nombre propio, es decir, sin ningún partido, ¿verdad? Entonces eran situaciones diferentes, ¿verdad? En los cuales el apartamiento con el movimiento de masas era significativo, característico de toda esta generación. Este apartamiento es lo que va haciendo también que se refleje mucho, se va a reflejar mucho este apartamiento en las temáticas de las obras de estos pensadores marxistas occidentales. Recordemos que la tradición clásica había desarrollado la economía y sobre todo la teoría política a niveles muy importantes. La tradición occidental, de hecho, va a dejar apartado estos temas, va a dejar apartado el tema económico, va a dejar apartado sobre todo el tema político, ¿verdad? La gran excepción va a ser Gramsci, ¿verdad? Todavía Lukács tiene algo de esto, ¿no? Pero va a ser el tema omitido por excelencia en el marxismo occidental, ¿verdad? Estos temas económico-políticos fueron jurisdicción exclusiva de las cúpulas partidarias de cada país, del Partido Comunista francés, del Partido Comunista italiano, de todos estos, que estaban bajo la égida y seguían las directrices estalinistas de la Tercera Internacional, para bien y para mal, y más mal que para bien, ¿verdad?
pues en el fondo lo que caía era un escolasticismo burdo, dogmático, el marxismo de manual, ¿no? Que aquí se pueden conseguir varios ejemplares todavía de eso, ¿no? Y según pues estos intereses casi personales de Stalin, ¿no? Frente al otras características de este apartamiento, frente al lenguaje claro y sencillo de Marx y Engels, que recordemos que Marx y Engels y todos los pensadores de la tradición clásica no escribían para otros académicos, sino que escribían para los movimientos obreros, pues eso lo esforzaba a escribir en el lenguaje más claro y sencillo como se pudiera, ¿verdad? Los pensadores del marxismo occidental, nada de esto, no escriben para el movimiento obrero porque no hay movimiento obrero y por tanto escriben para otros académicos, para otros filósofos. Escriben en un lenguaje críptico, en un lenguaje especializado, teórico, inaccesible a la comprensión de las masas a las que antes la tradición clásica sí se dirigía. La tradición occidental está también influenciada por la tradición filosófica burguesa, es decir, suele también alimentarse de otros pensadores que eran percibidos como burgueses, ¿no? Como Weber, como Husserl, Heidegger, Schelling, Hegel, el pensamiento judío, Bachelard, Lacan, Freud, Croce, todo esto entraba como una input, como una influencia dentro de los planteamientos del marxismo occidental. Y vamos a ver que en el caso de Freud o de Weber su importancia era particularmente importante. Y en el caso de Sartre, pues la influencia de Heidegger, del Heidegger existencialista, pues también no era muy importante. Rechazaban un poco la herencia filosófica de Engels, eso de hacer una visión metafísica de la totalidad, la rechazaban también, ¿verdad? Y más que complementar la obra de Marx hacia ámbitos políticos y económicos, pues lo que había que complementar era la obra, la obra de Marx hacia una dirección filosófica. Es decir, se trata de hacer de Marx un gran filósofo y de reconectarlo con toda la tradición filosófica. No se trata tanto de pensar la aplicación o el análisis práctico, político, revolucionario del marxismo, sino pensar el marxismo como un movimiento filosófico, ¿verdad? Es decir, se trata de ver en Marx un filósofo crítico, o bien con una reflexión tremendamente epistemológica, como en el caso de Althusser, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el marxismo occidental desarrolla un sofisticado aparato académico, teórico, analítico, a diferencia de la dirección práctica revolucionaria de la tradición clásica, ¿verdad? Los marxistas occidentales son académicos y además recordemos que el internacionalismo que caracterizaba la tradición clásica se ha fraccionado. Los marxistas occidentales son académicos que apenas se conocen entre sí, no discuten entre sí, están arraigados a sus tradiciones culturales y filosóficas nacionales. Adorno está arraigado a su tradición filosófica alemana y judía, ¿verdad? Sartre está arraigado a toda su tradición filosófica alemana o francesa, etcétera, ¿no? No hay una profusión, una discusión característica entre ellos. Adorno no discutía con Sartre, ¿no? Horkheimer no discutía con Althusser, no se conocían, no había digamos un poco más de esta imagen un poco ahora ya caída en desuso del intelectual encerrado en su cabeza, en sí mismo, en su escritorio, y pues de ahí, a partir de ahí va produciendo y haciendo todo esto, ¿no? Esta actitud que caracterizó todavía a la primera generación de la escuela de Frankfurt va a cambiar con Habermas, que Habermas pues se mete a discutir con todo el mundo, cita a todo el mundo, ¿verdad? Y su obra pues es un diálogo constante entre otros pensadores completamente opuestos y diferentes, ¿no? En la generación clásica más bien lo que vemos es un retroceso a las fronteras nacionales, ¿no? Recordemos que aquí pues el advenimiento del fascismo y el fracaso de las revoluciones internacionalistas reforzó las fronteras nacionales en ese sentido. El sentimiento de preguerra que se iba a desarrollar en los años 20, en los años 30 en Europa también cerró a cada uno de los académicos dentro de sus propias fronteras nacionales. La Guerra Fría también encerró a los académicos en sus propias fronteras nacionales. De tal manera que era bastante difícil hacer este tipo de diálogos, ¿no? A un nivel internacionalista como el modo de la tradición clásica. Si se fijan, en ese sentido, Perry Anderson lo que nos ofrece es toda una lectura histórica de las condiciones sociales y reales en las que se desarrolla la academia o el trabajo filosófico, ¿no?
Y en este caso yo creo que es bastante importante tenerlo en mente, ¿verdad? Como algo que caracterizó también en su momento al marxismo occidental. Bien, decíamos que la pregunta clave con la cual se puede entender la obra del marxismo occidental es ¿por qué ha fracasado la revolución? Y a todo eso está dirigido prácticamente a las grandes obras de estos marxistas occidentales. La crítica de la razón dialéctica de Sartre, Historia y conciencia de clase de Lukács, Los cuadernos de la cárcel de Gramsci, Mínima moralia dialéctica negativa de Adorno, El hombre unidimensional y Eros y civilización de Marcuse, etcétera, ¿no? Todas estas preguntas se plantean, bueno, ¿cómo es que ha fracasado la revolución? Si hace en la generación anterior esto era una posibilidad histórica, ¿verdad? Era una posibilidad real y ahora pues ya no es una posibilidad real. ¿Cómo es que ha fracasado? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que el capitalismo siga funcionando de una manera triunfante sin apenas oposición, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no previó Marx, ¿verdad? Para explicar que este marxismo no se derrumbara por sí mismo y que se mantenga en pie a pesar a todas vistas de que sigue siendo injusto, de que sigue siendo excluyente, represivo, etcétera, ¿no? Esta fue la gran pregunta que se plantearon. Por eso decíamos que el capitalismo es histórico, va desarrollando y va planteando nuevos problemas y por tanto el marxismo se tiene que reformular. Y lo que hicieron estos marxismos occidentales pues era eso, ¿no? Pues había que ver en la obra de Marx qué es lo que faltaba y había que complementarlo justamente para mantener un espíritu crítico frente al capitalismo, ¿no? En el fondo pues siguen siendo autores marxistas, ¿no? Pues bien, para muchos de ellos lo que lo que de alguna manera explica el fracaso revolucionario es el papel de la ideología. En el marxismo, en Marx, en la obra de Marx y en la tradición clásica, la ideología parece que tiene un papel secundario, ¿verdad? Sujeto a la propaganda y a la y a la y a los criterios partidarios dentro de cada partido, ¿no? Sin dar cuenta de que el capitalismo puede no solo determina una ideología como una especie de apéndice, sino que también parece que la ideología funciona como un sostén, un sostén que le da todavía pervivencia y estabilidad, ¿no? ¿Verdad? Y esto parece que es lo que ha permitido que en Occidente, en los países occidentales, capitalistas, democrático-liberales, en Estados Unidos, pues el capitalismo esté perviviendo y además triunfando, ¿no? Pues entonces todos esos autores le prestan mucha importancia a estas estructuras ideológicas, las superestructuras en el lenguaje clásico, ¿no? La cultura, la estética, el arte, el lenguaje, ¿verdad? La literatura, toda esta esfera cultural, espiritual, de repente pasa a formar un tema de primera importancia para el marxismo occidental. Recordemos que justamente aquí se desarrollan las grandes preocupaciones estéticas del marxismo occidental. Gramsci, Benjamin, Goldman, Sartre, ¿verdad? Tienen reseñas y análisis pormenorizados de obras artísticas y literarias. Incluso Sartre escribía novelas y teatro. Lukács, Adorno y De la Volpe, ellos de hecho hicieron y llegaron a formalizar una filosofía estética, una filosofía del arte. Aquí aparece el concepto de hegemonía de Gramsci, es decir, que ahora es muy importante en muchos análisis políticos, ¿no? El consenso civil y tácito logrado por una serie de instituciones culturales que aseguran una subordinación pasiva, ¿no? de la sociedad frente a los aparatos estatales, a la par de la coerción directa de la violencia, la policía y el ejército, pues siempre hay también un dominio hegemónico, ¿verdad? Cultural, ideológico, ¿verdad? Y esto de alguna manera explica también el mantenimiento del capitalismo. Lukács aparece aquí, aporta el concepto de cosificación, que eso ya, como ya saben, ya hemos visto en clase, pues obedece un poco a esta inquietud de cómo es que el capitalismo sigue triunfando, ¿verdad? Y cómo es que se mantiene sin caerse, sin derrumbarse. Eh, Adorno y Horkheimer pues aportan la idea de una naturaleza caída que tanto importancia va a tener en su dialéctica de la ilustración, o de una racionalidad instrumental insertada en el sistema que nos da una apariencia de libertad pero en el fondo es irracional y perpetúa los mecanismos de cosificación de los que habla Lukács, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir,
En todos estos casos, la emancipación y la revolución no solo debe pensarse como una práctica política de masas, ¿no? Además que también en el fondo eso ha fracasado justamente porque la Rusia soviética no es específicamente el reino de la libertad, ¿no? Sino que es un reino opresor donde se anula el individuo y las potencialidades humanas se truncan, ¿verdad? La revolución debe pensarse también en clave ideológica, es decir, en clave en términos de espíritu, de libertad y todo esto, si se quiere tomar en cuenta también todo ese factor ideológico. Pues aquí aparecen temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marcuse, que se alimenta mucho de Freud, pues Marcuse tiene la teoría de que es justamente la abundancia que crea el capitalismo es la que termina sometiendo el consciente del proletariado e incluso eh, su, su, su sexualidad, ¿no? La sexualidad en el capitalismo está comercializada, ahoga toda rebelión al nivel más profundo de la psiquis y hace que nosotros tengamos un cierto placer sexual, ¿no? En la medida en que vivimos en una sociedad con abundancia material, aunque eso en el fondo no nos satisface, ¿no? El cuerpo sexualizado de... en la publicidad, etcétera, ¿no? Y el sensación de placer, por ejemplo, en el consumo, ¿no? Todo esto es algo que Marcuse desarrolla en el hombre unidimensional. Justamente, pues, la revolución también pasa un poco por la recuperación de lo erótico, ¿no? Que para Marcuse tiene más el sentido de la sublimación artística, más allá, es decir, de expresar todas nuestras energías y potencialidades humanas y sentir placer al respecto, más allá de si rinde o no capitalistamente o utilitariamente. Es decir, lo hacemos porque somos humanos, no porque de eso vamos a sacar algún valor o alguna ganancia, ¿no? Para seguir moviendo pues el capitalismo industrial, ¿no? Que es el gran problema justamente ahora del arte, ¿no? Que se ha convertido, según Adorno y Horkheimer, en una industria cultural. Entonces aquí aparecen una serie eh, de pensamientos sobre el papel que tiene la ideología. Althusser hace también algunos aportes al respecto, Sartre también hace otros aportes al respecto, y a todos ustedes lo pueden ir revisando en las lecturas que ustedes tienen, ¿no? Bueno, un poco para resumir, ¿no? Perry Anderson observa que el marxismo occidental, lo dice así, lo voy a leer textualmente, es la expresión de la impotencia, ¿no? El arte como consuelo, el pesimismo como quietud. No es difícil percibir elementos de todos ellos en el marxismo occidental, porque lo determinante de esa tradición fue su formación por medio de la derrota y las largas décadas de retroceso y estancamiento y terribles desde cualquier perspectiva histórica después de la experiencia obrera posterior a 1920. Entonces, esto es lo que las caracteriza. Ahora bien, es una cosa importante y con esto me gustaría también terminar, ¿no? Es decir, con todo el retroceso que supuso las condiciones históricas y el marxismo occidental respecto a esta tradición clásica más política, más coherente con sus propósitos políticos, ¿verdad? De la generación anterior, el marxismo occidental, Perry Anderson destaca que el marxismo occidental tampoco fue un marxismo que se vendió al mejor postor, ¿no? De hecho, nunca claudicó, ¿verdad? Siempre estuvo dispuesta a hacer un pensamiento crítico y a extender los análisis críticos del marxismo más allá de lo que el propio Marx había hecho y de lo que la tradición clásica había hecho, de tal modo que nosotros, si vamos a vivir en una sociedad así, no perdiéramos este talante crítico. En otras palabras, son pensadores que nunca claudicaron, ¿verdad? Ante esto hay mucha discusión, ¿no? Incluso de parte de Lukács dicen que estos pensadores en el fondo han claudicado y se han acomodado en un hotel, lo que él llama el Gran Hotel Abismo. Hay textos muy bonitos sobre esto, es un artículo de Lukács, ¿verdad? ¿Verdad? Pero según Perry Anderson esto no fue así, es más bien fueron las condiciones históricas particulares en las que se ha desarrollado este marxismo y de hecho es algo que deberíamos aprender y deberíamos también conservar como parte de un pensamiento crítico de nuestra época. Ahora bien, dado que también Perry Anderson escribió esto a finales de los 60, en el 68. Y como habíamos dicho al principio de la clase, y Perry Anderson es el primero en decirlo, ¿no? Las condiciones históricas del capitalismo han vuelto a cambiar, ¿no?
Recordemos que a partir de entonces no solo aparecen las revoluciones estudiantiles del 68 al margen de los partidos comunistas obreros, aparecen otro tipo de luchas políticas, ¿verdad? Aparecen otro tipo de preocupaciones, toma cada vez más importancia la relevancia del tercer mundo, las periferias, en Latinoamérica, en Asia, en África, ¿no? Frente a las luchas del capitalismo global, ¿no? Perry Anderson plantea, bueno, si el marxismo debe ser otra vez internacional, tiene que ser universal, tiene que ir más allá de Occidente, ¿no? Y esto pues abre un poco la vena de que también las condiciones del marxismo han cambiado, ¿no? Para Anderson, el marxismo occidental es algo que ya terminó y para en los años 60 y 70, ¿no? Y ahora lo que toca es pues una cuarta generación o quinta generación de este pensamiento marxista, una manera de recuperarla frente a los nuevos problemas de la modernidad líquida, frente a los nuevos problemas de la exclusión y del colonialismo del sistema económico mundial, ¿no? Frente a los problemas del medio ambiente, el patriarcado, el racismo que también se involucran en este punto, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera no debemos pensar que ahora vamos a seguir haciendo marxismo occidental, etcétera, etcétera. No, es un insumo para repensar otra vez los problemas de nuestra época.